continuar nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a seguir el capítulo 17, desde el versículo 11 hasta el 20. Vamos a leer los primeros 3 versículos, a ver si me acompañan. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Hasta ahí vamos a desarrollar esta parte del Evangelio de Juan 17, 11 hasta 13, donde Jesús empieza a hablar, a orar por sus discípulos. Y esta primera parte lo ponemos como título, una salvación segura. Así como dice Jesús, yo ya no estoy en el mundo. Y yo te pido para que los guardes en tu nombre del mundo, dice Jesús. Entonces empieza Jesús a orar por sus discípulos, porque Jesús ya no iba a estar con ellos. Y Jesús dice, ya no estoy en el mundo, dice, pero él estaba todavía. Faltaba todavía la crucifixión, ¿verdad? Pero el gozo que Jesús tenía, ya lo estaba viviendo. Entonces él se atreve a decir, dice, ya no estoy en el mundo, ¿verdad? Así como nosotros los cristianos, ¿verdad? Podemos decir, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Entonces, eh, acá nosotros podemos hablar que la salvación que Jesús nos dio es bastante segura. No podemos decir que si Dios me va a salvar, no sé, si Dios puede, no sé. Porque dice el primer versículo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. En primera parte dice Padre Santo. Cuando Jesús dice Padre Santo, su petición va dirigido a su Padre, a Dios, a quien describe como Padre Santo. Y resulta apropiado, ¿verdad?, decirle a Dios Padre Santo, ¿verdad? Él es el único santo, él es el único bueno. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, cuando uno le dijo, Maestro bueno, le dice? Entonces Jesús le dice, solo hay uno bueno que es Dios. Entonces, el Padre Santo solamente puede ser un título aplicable a Dios. Dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. La primera petición de Jesús era que los guarde a los que Dios le dio para que los guarde. Es bien sabido que cuando Jesús estaba con ellos, Jesús los guardaba, ¿verdad? Los cuidaba. Pero ahora que Jesús no iba a estar, ahora que Jesús iba a pasar por la crucifixión y resucitar los 3 días, él iba a ascender a los cielos. Entonces la petición de Jesús es, guárdalos en tu nombre. Si Jesús dijo, guárdalos en tu nombre, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que implica necesariamente que habrá peligros reales en la vida de los discípulos, en la vida de los cristianos más adelante también. Eh, para los creyentes en este mundo, del que debían ser guardados. La vida del cristiano no a veces es todo colores rosa, ¿verdad? Porque hay muchas persecuciones. Eh, Podríamos ser guardados del mal, ¿verdad? Del enemigo. También nosotros podemos decir, y la referencia que más se da en este punto es que decimos a los que ha dado, guárdalos en tu nombre. ¿De quién me va a guardar? No, del diablo. Siempre nosotros tomamos al diablo para que Dios nos guarde del diablo, ¿verdad? Pero muchas veces Dios tiene que guardarnos del diablo mismo, del mundo y de la carne también que está en nosotros, ¿verdad? Y obviamente que podemos decir también de las tentaciones también, ¿verdad? De Dios nos libre de las tentaciones, este, de las persecuciones. ¿De qué más Jesús se está refiriendo cuando dice líbranos, guárdalos en tu nombre? ¿De qué nos iba a guardar cuando Jesús no estaba más con nosotros? ¿De qué nos iba a guardar Dios? Como dijimos, de la persecución, de los afanes de esta vida, ¿verdad? Porque muchas veces sucumbimos siendo cristianos y buscamos la riqueza y queremos ser ricos y buscamos la fama, la gloria, el poder, ¿verdad? Y nos olvidamos de las cosas básicas de Dios. Entonces, eso es algo que nos distrae a nosotros.
este, ¿de qué también nos puede guardar? De las falsas doctrinas. De la apostasía y de cualquier altimaña del diablo para separarnos del camino de Dios. Imagínense, no solamente Dios nos va a guardar del diablo, sino que de las falsas enseñanzas, de la apostasía y de las artimañas del diablo para apartarnos de los caminos de Dios. Nosotros muchas veces tenemos miedo nomás del diablo, o sea, no tener miedo del diablo, sino que nos cuidamos nomás del diablo. Señor, protégeme del mal, Señor, guárdame del diablo, Señor, guárdame de los que me odian. Pero no termina ahí, porque ¿de qué tendríamos que ser también guardados en el nombre de Dios? Y lo que más llama la atención son las falsas doctrinas. Y le sigue la apostasía. Y le sigue también las altimañas que el diablo usa para separarnos del camino de Dios. ¿Verdad? Y en estos últimos tiempos sabemos que hay muchas falsas doctrinas, hay apostasía en la iglesia y hay artimañas que se usan en la iglesia para extraviar a aquellos cristianos. No es que se vaya a la iglesia, sino que en el mismo cristianismo se enseñan artimañas para que la gente no pueda dirigir directamente a Dios, sino que puedan mezclarse con las cosas mundanas. Entonces, Dios, Jesús le pidió al Padre que nos guarde de las persecuciones, de las falsas doctrinas. Nosotros podemos decir, en aquel tiempo los discípulos tal vez decían, espera un poco, claro, nosotros vamos a saber quién trae la falsa doctrina y la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien lo que Jesús quiere ver. Y nosotros los cristianos contemporáneos, ¿qué hacemos? Le escuchamos a un predicador, a un supuesto apóstol, a uno que habla lindo, ¿verdad? Entonces, no, si habla de Dios, tiene que ser de Dios, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Jesús también pidió por nosotros para que nos guarde de los falsos apóstoles, de la falsa enseñanza, de la apostasía. Entonces, tengamos cuidado de eso de que Jesús los advirtió, ¿verdad? Y no caigamos en cualquier doctrina. No porque acá yo me siento bien. No, el hecho de que tú te sientas bien en un lugar no quiere decir que sea cristiano, ¿verdad? No, acá yo recibo una enseñanza, acá en este lugar me enseñan las cosas de Dios. Ese es el lugar que tienes que frecuentar. Ese es el lugar donde tienes que estar. No porque tus emociones nomás te llevan a ese lugar. Dice, a los que me has dado, una cosa también, a los que me has dado, dice. O sea que Dios se encargó de darle a Jesús los discípulos, ¿verdad? A sus discípulos. Y todos nosotros también, a lo largo de la predicación de los discípulos hasta llegar al siglo XXI, Dios también le dio a Jesús, a todos nosotros, a todos los que creen en Jesús, ¿verdad? Dice, para que sean uno así como nosotros. Esto suena familiar, ¿verdad? Para que sean uno. Muchas veces el ecumenismo usa mucho eso, ¿verdad? Vamos reuniendo todas las religiones para que seamos uno. Pero dice la palabra de Dios, andarán dos si no están de acuerdo, dice. Jesús era uno con el Padre porque ellos estaban de acuerdo, ¿verdad? Ahora, para que nosotros podemos estar de acuerdo unos con otros por la verdad de Jesucristo y por la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo, para que sean uno, yo puedo ser uno con aquellos cristianos que también leen la Biblia ni creen en Jesús. Pero no puedo llegar a ser uno con una persona que no acepta la palabra de Dios y no lee su Biblia. ¿Se entiende, verdad? O sea que acá en este punto el ecumenismo usó mal esta frase porque dice, unámonos todas las religiones para que seamos uno. Pero no podemos andar dos personas si no estamos de acuerdo. Dentro de una pareja, si la mujer piensa de una manera y el varón piensa de otra manera, no van a estar juntos mucho tiempo. Tienen que pensar de la misma manera y ser uno. Dice, así como nosotros. Jesús nos pone en claro de que Jesús y Dios son uno. Porque ellos eh, piensan de la misma forma, ¿verdad? Entonces, la unidad de la que el Señor está hablando aquí tiene como fundamento, modelo y fin el hecho de que tanto el Padre como el Hijo compartían el mismo nombre. Por un lado, ellos compartían el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, para que sean uno, así como nosotros.
¿Cuál es la petición de Jesús otra vez? Para que nosotros, en nuestro mismo sentir y nuestro mismo conocimiento de Dios, seamos uno. No digamos, no, yo soy de allá, yo soy de acá, yo soy yo soy de aquel lado, yo soy de la esquina, yo soy de atrás del edificio. No, para que en la misma manera que nosotros le conozcamos a Jesús, en la misma manera en la cual nosotros nos acercamos a Dios, seamos uno en nuestra forma de pensar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer uno en nuestra forma de pensar? Para que nosotros pensemos de una manera igualitaria, por decirlo así, tenemos que tener una fuente en la cual nos haga pensar de la manera igualitaria. ¿Y esa fuente cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es nuestro manual del cristiano para que nosotros podamos pensar las cosas de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Corintios? Usted tiene la mente de Cristo, le dice a los cristianos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Deberíamos tener la mente de Cristo. ¿Y cómo yo puedo lograr la mente de Cristo? No, yo tengo la mente de Cristo. Y si te pasas viendo películas y revistas, no vas a tener la mente de Cristo. Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos ya tienen 5, 6 o 10 años de ser cristianos y le preguntas, ¿ya leíste la Biblia toda en tu vida? ¿Ya leíste toda la Biblia alguna vez? Y vos sabés que no, hermano. Yo me acostumbro a abrir nomás la Biblia y un versículo que me pega y leo. Y ya lleva 5 a 10 años de ser cristiano. Entonces no puede tener, ese cristiano no puede tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque conoce versículos separados. Pero cuando conocemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, le conocemos a Dios. Entonces podemos nosotros reproducir la mente de Cristo. Dice, a lo que me diste, yo los guardaré, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Jesús dice, a lo que me diste. ¿Quién actuó en los discípulos, en Pedro, Andrés, Juan, Mateo? ¿Quién actuó para que puedan acercarse a Jesús? Dios. Dios actuó ahí. Dios actuó para que puedan acercarse a Jesús. Porque así como dice Pablo, nosotros estábamos muertos en nuestro delito y nuestro pecado, ¿verdad? Nosotros, si es por nosotros no nos vamos luego a acercar a Jesús, ¿verdad? Igual nosotros, todos los que somos cristianos, ¿verdad? Hubo un tiempo en la cual nos impulsó y algo nos llevó a alguien o algo nos llevó a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo. Y eso fue Dios, por el llamado. Yo los guardé, o sea que está hablando en pasado. Jesús estaba guardando a todo lo que Dios le dio. Los cuidaba, los guardaba de la falsa doctrina, de la apostasía, de las persecuciones del mundo y también del diablo lo estaban cuidando, lo estaba cuidando. Y ninguno de ellos se perdió. Acá, por ejemplo, Jesús dice, y ninguno de ellos se perdió. Pero espera un poco. Uno de ellos era Judas, ¿verdad? Pero acá Jesús dice, y ninguno de ellos se perdió, sin contar a Judas, porque Judas ya hace rato ya se fue para entregarle a Jesús. Y ya se quedaron 11 nomás ya con Jesús en esta parte. O sea que Judas no contaba o no pertenecía a ese grupo que Dios le dio a Jesús. Ahora, ¿cómo se explica esto? Entonces, no, viste, Judas perdió su salvación. No podemos decir nosotros eso. ¿Por qué? Porque Judas, no porque estaba preestablecido de que solamente el que se perdió, dice después Jesús. Todo lo que vos me diste está conmigo, pero se perdió solamente el que estaba predestinado, estaba para perder. No es porque Dios dijo, bueno, uno de ellos se va a perder y justo le tocó a Judas. No porque la profecía al decir que alguien le iba a entregar, le iba a traicionar a Jesús. Entonces tuvo que ser Judas. No, no es así. Dios tiene el preconocimiento y el conocimiento del futuro y conoce y sabe todas las cosas. Por algo es Dios, ¿verdad? Por algo es Dios. Entonces Dios sabía desde la eternidad que Judas, por más que estaba con que esté con Jesucristo, por más que hubiera multiplicado los 5.000 los panes a las 5.000 personas, por más que él hubiera hecho expulsar a los demonios, Judas no iba a creer. Es el preconocimiento de Dios. Y vemos que Judas estaba con los 11 discípulos. eh, Así como los 11 discípulos, él vio todas las cosas que Jesús hizo. Escuchó a Jesús, escuchó su palabra, escuchó sus enseñanzas. Inclusive él se fue con los 70 a predicar en las aldeas.
Y llegó, después vino junto a Jesús contento y dice, hasta los demonios son sujetas, dice, imagínense. Pero ¿qué pasa? El corazón de Judas estaba destinado, o por decirlo así, estaba cubierto de, de maldad. Estaba cubierto de decir, yo no voy a creer en esta persona. Yo me voy a acercar nomás al grupo y voy a ver qué beneficio puedo sacar del grupo. Ese era el pensamiento de Judas. ¿Qué yo puedo sacar de este grupo? Voy a entrar a este grupo a ver en qué me puede favorecer. Y la escritura dice que él se hizo tesorero. Nadie le dijo, Jesús no le dijo, bueno, elijan un tesorero. Él se autoproclamó tesorero porque sabía que su corazón estaba lleno de, este, era ladrón, ¿verdad? Su corazón estaba lleno de codicia. Ahora, él tenía que haber dejado ese corazón codicioso para acercarse a Jesús, pero él no lo dejó, no lo dejó. Y, y él disimuló bastante bien, ¿verdad? Jesús sabía que él no iba a creer, pero él disimulaba. Pero Jesús todos los días le exhortaba, él le enseñaba, le hablaba. Hasta el último, ¿se acuerdan? Cuando justamente estábamos hablando sobre la última cena en la cual Jesús le agarra el bocado y le da a Judas. ¿Eso qué quiere decir? Es que Jesús le daba todo el honor, Jesús le daba toda la amistad. Es como decir, yo te doy este pan en la cultura antigua y yo soy tu mejor amigo. Yo te respeto, vos sos una persona de honor para mí. Y en ese momento Judas rechaza. Y se va y entrega a Jesús, después este, eh, se suicida, ¿verdad? Entonces, cuando habla Jesús acá dice, a lo que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Los 11 no se perdieron, solamente Judas. Pero en este momento Jesús no estaba hablando de Judas, ¿verdad? No estaba hablando de Judas. Bueno, dice, sino el hijo de perdición. Acá está. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Acá la llama a Jesús hijo de perdición. Y Jesús recalcaba varias veces. En Juan 6, por ejemplo, decía, pero hay alguno de vosotros que no creen. ¿A quién le decía a su discípulo? Hay alguno de vosotros que no creen. ¿Y saben a quién le estaba reprochando? A Judas. Algunos de ustedes no están creyendo. Porque Jesús sabía desde el principio quién era lo que no creía y quién era lo que le iba a entregar. En Juan 6 también decía, Jesús respondió, no he escogido a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo. Entonces, siempre estaba, Jesús sabía la condición de Judas. Jesús sabía qué iba a hacer Judas, ¿verdad? Dios sabía para qué estaba Judas ahí, para que la escritura se cumpliese. Judas no es que perdió la salvación, Judas no perdió la salvación, él jamás fue salvo. ¿Sabe por qué? Porque no quiso creer. Es diferente el no querer creer que el no puedo creer. No sé si me entienden, ¿verdad? Me explico. En este caso, hay muchas veces le encontraba a la persona, mira, sabes que yo no puedo creer en ese Dios que me hablas, porque no tengo evidencia. Bueno, mostrémosle las evidencias. Perfecto. Pero en este caso, Judas, este, no quería creer a pesar de que él veía las evidencias, los milagros. Vio sanarse a un enfermo, vio resucitar muertos, pero aún así él se endureció el corazón y dice, no voy a creer, porque mi objetivo es diferente al objetivo de Jesús, al objetivo de Dios. Entonces Judas no quiso creer. Es diferente a no sé, no puedo creer o no sé qué creer, ¿verdad? Judas no quiso creer. Y eso nos da también una advertencia a todos los que no quieren creer en Jesús. Hay muchas personas que no saben y no pueden creer, como dice Pablo. ¿Cómo van a creer ellos si nadie les predica? Entonces, para eso estamos nosotros los cristianos ahora, para predicar. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dice Jesús. Ah, sí, y una vez que le presentás la evidencia, le predicas, ah, sí, ahora ya sé a quién creer. Creyó esa persona. Pero si esa persona dice, no, yo no quiero creer, es porque su voluntad no le permite creer. Entonces, sino el Hijo de perdición para que la escritura se cumpliese, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Qué dice Jesús acá?
La deserción de Judas anunciada en el versículo anterior, ¿verdad? No debería empañar su gozo. Eso le decía, mira, imagínense que los 11 discípulos, cómo se sintieron cuando se enteraron que Judas se fue a venderle al maestro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Mira, qué, qué va a pasar todos nosotros? Le van a llevar preso a Jesús y nosotros qué. Ahora, entonces Jesús le dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Qué es el gozo? El gozo es algo que experimentar antes de que suceda tales cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice así? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Cuando Jesús muere en la cruz, resucita. Entonces, ahí ellos dijeron, espera, pues, Jesús nos dijo para que nosotros tengamos gozo. Pero espera, pues, estamos todavía en el mundo. Sí, pero tener gozo cumplido en sí mismo. O sea que esa esperanza que nos esperaba a nosotros en la resurrección, que nosotros podíamos vivir con ese gozo de la esperanza de la resurrección, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación del cristiano para seguir adelante? Un cristiano cree en Jesús, ya es cristiano, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Ya es cristiano. Ahora, ¿cuál es el gozo que le da en su vida? Esa esperanza que algún día va a estar con Dios, ¿verdad? Esa esperanza que algún día va a resucitar entre los muertos. Esa vida eterna. Eso es lo que nos da gozo. Entonces lo que Jesús dice, para que mi gozo sea cumplido ahí. Ustedes gócense ya porque ustedes van a estar conmigo en la resurrección. Y así pasa con todos nosotros, ¿verdad? Pensemos eso. Esa es la esperanza. Entonces vamos a continuar. Para terminar esta parte, esta primera parte, por decirlo así, vemos que Jesús nos llama a que tengamos ese gozo cumplido. ¿Eso qué quiere decir? De que la salvación que Dios nos prometió es segura. De que nosotros no podemos decir, si Dios quiere que me salve, si Dios puede salvar, si no sé si me salve, si hago cosas buenas. No, la salvación es segura para todos los que creen en Jesús. Y Jesús nos da ese gozo cumplido en nosotros mismos por la resurrección de Jesús y la esperanza de la resurrección de nosotros. Continuamos con los versículos 14 hasta 17, dice así, si me siguen. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hasta ahí. Ahora Jesús empieza a pedir por los cristianos y habla de nuestra relación entre los creyentes y el mundo. Dice, el mundo los aborreció porque no son, el mundo los aborreció porque no son del mundo. Dice. Ahora, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eh, ¿Por qué le mataron a Jesús? ¿Por qué le crucificaron? ¿Por qué desde el primer instante que Jesús empezó a realizar su ministerio, todas las fuerzas del mal que estaban en ese lugar, ¿verdad? Los grupos religiosos empezaron a acabar la vida de Jesús. ¿Saben por qué? Porque al mundo no le gusta que se le diga que están en pecado. El mundo no quiere escuchar la palabra de Dios. El mundo aborrece la palabra de Dios. Por eso le crucificaron a Jesús. Entonces acá nos dice de que el mundo aborrece a los que hablan la palabra de Dios. Porque nosotros o los cristianos no son del mundo. Pensemos eso, ¿verdad? El cristiano debe entender de que no somos del mundo. Pero espera un poco. Yo vivo en un barrio, en una ciudad, en un país. Yo tengo mi CI, tengo mis documentos, tengo mi personería jurídica, tengo esto, tengo aquello, ¿verdad? Claro, eso indica que estás en el mundo. Pero una cosa es no pertenecer a este sistema. El cristiano está en el mundo, pero no pertenece al sistema, al sistema maligno que gobierna este mundo. Entonces, el cristiano está de paso en este mundo. Y ahí surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué un cristiano busca enriquecerse? ¿Por qué se predica muchas veces el evangelio de la prosperidad? Siendo que el cristiano no es del mundo, ¿verdad?
Entonces ahí nos damos cuenta de que esta enseñanza va en contra de la palabra de Dios. ¿Y se acuerdan que Pablo dice, cualquiera que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios? Dice, ¿se acuerdan? Si yo coqueteo con el sistema mundano y me voy otra vez, me hago otra vez cristiano, entonces no puedo yo bailar en dos pistas diferentes. O soy del mundo o soy de Dios. Entonces, el mundo los aborreció. Porque no son. La primera cosa también que el mundo va a aborrecer al cristiano, ¿saben por qué? Porque el cristiano es justo. O trata de ser justo, ¿verdad? Es honesto, responsable, sincero. Tiene todas las cualidades de que el mundo no tiene. He enseñado la palabra. Y otra cosa, reconoce que necesita un Salvador. Pero el mundo no reconoce que necesita un Salvador. No, no, yo soy suficientemente poderoso para llevar mi vida al final. Dice. Entonces, dice, no ruego que los quites del mundo. Oh, ¿por qué dice Jesús así, verdad? ¿Por qué Jesús dice que yo no ruego que los saque del mundo? ¿Ustedes pensaron alguna vez eso? ¿Que por qué Jesús no quiere que Dios nos saque de este mundo todavía, verdad? Imagínense que cada creyente, cada persona que se convierte a Jesús, que se convierte a Dios, y es sacado del mundo. Cada persona que se convierte y es llevado al cielo, es llevado en el paraíso. Imagínense cómo el mundo va a quedar, ¿verdad? Aunque el mundo no lo reconozca, ¿verdad? El mundo va a sufrir una tragedia impresionante. ¿Saben por qué? Por lo que dijo Jesús. Ustedes son la sal de este mundo, ¿verdad? Porque muchos cristianos, muchos de nosotros están en diferentes lugares atajando que el mundo se corrompa y se pudra. La sal que hacía anteriormente, antes cuando no había refrigeradores, heladera y eso, ¿qué hacía la sal? Evitaba que la carne se pudriera temprano, ¿verdad? De una manera, no iba a durar mucho tiempo, ¿verdad? Pero preservaba la carne hasta cierto tiempo. Y Jesús compara al cristiano con la sal. Ustedes son la sal de la sal del mundo, dice. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el mundo? Estamos deteniendo la corrupción completa de este mundo. Por eso dice Jesús, no ruego que los quite del mundo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los cristianos, a veces decimos, ¿verdad? A veces nos cansamos, ¿verdad? De las persecuciones, de las pruebas, de muchas cosas, de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas, falsos apóstoles. Nos cansamos y decimos, Señor, llévame nomás allá en el paraíso, ¿verdad? Así como a Pablo mismo le pasó, ¿verdad? Pablo dice, yo voy aquí y ya en el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Jesús? ¿O qué nos dice a nosotros Jesucristo? No, van a estar todavía en el mundo porque ustedes son los que están deteniendo que el mundo se corrompa. Esto hay que entenderlo como cristianos, ¿sabe por qué? Porque muchas veces hay cristianos que predican una cosa y hacen otra cosa, ¿verdad? Yo predico la palabra de Dios acá, mira, esto vamos a ser dirigidos por la palabra, y cuando salgamos acá hacemos una reunión y decimos, no, vamos a establecer esto. Tengamos cuidado de esas cosas, ¿verdad? No, no, acá nuestro grupo, acá nuestra iglesia hacemos así. Pero esperan, pues, hermano, eso cuando está en la vida, no, no, pero acá nosotros establecemos con los diáconos, con los ancianos y nosotros hacemos así. No, pero esperan, pues, vamos a poner luces de colores. No, pero eso no, nosotros decidimos ese acá con los ancianos de la iglesia. El pastor quería que nosotros hagamos así nomás. Pues esperan, no, así vamos a hacer. Entonces, Juan, ¿se acuerda que Jesús también dijo, qué pasa con la sal cuando se vuelve insípida? Cuando la sal pierde su característica. No sirve para nada, dice. Se echa afuera y la gente le pisotea. Muchas veces, y tenemos que tener mucho cuidado en que hagamos lo que predicamos. No solamente predicar, ¿verdad? Y hagamos otra cosa. Y hay muchos que predican tan, pero tan bonito y tan espectacular que la gente se queda este, mirando y mira qué bien predica, ¿verdad? Y luego sale y hace otra cosa y dice otra cosa. Acuérdense que nosotros los cristianos somos sal de este mundo. La, preservamos que el mundo se corrompa. Bueno, dice, no ruego que lo quite del mundo.
Todos vamos a tener un tiempo en el cual vamos a salir del mundo, ¿verdad? Pero eh, el cristiano, el propósito principal cuando tú te convertiste es poder guardar de la corrupción al mundo. Que lo guardes del mal, dice. Ahora, cuando nosotros decimos cuando guardes del mal, automáticamente viene en nosotros, Dios, guardame por el diablo. Porque pensamos que, bueno, está bien, Él nos va a incitar y nos va a tentar y nos va a poder querer desviar del camino correcto hacia Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros pensamos que es el maligno, Satanás, ¿verdad? Pero este, deberíamos ir más a fondo, ¿verdad? Y cuando Jesús dice que los guarden del mal, este, obviamente que por un lado es Satanás, ¿verdad? El maligno, que puede distraernos de nuestra fe verdadera, ¿verdad? Pero también debemos agarrar un punto en específico. Ahora, en este contexto, uno de los males por los que el Señor pedía que fueran guardados podría ser, atiendan bien, en uno de los contextos también que Dios quería que nos guardemos es de la mundanalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que agarremos las cosas del mundo y metámoslas en la iglesia. No, vos sabés que allá en la discoteca, o era Pablo, vamos a agarrar ese y vas a ver que los jóvenes van a venir. Mucho ojo con eso, ¿verdad? No, y ahora con el mundo hace así. Es como que vemos lo que el mundo hace y empezamos nosotros a adoptar por qué. Y tal vez el objetivo está bien, ¿verdad? Que vengan personas a conocer a Cristo, pero nosotros no podemos usar la mundanalidad, los instrumentos del mundo para poder evangelizar. Porque hay un método para evangelizar y hay una forma, una fórmula tal vez que Jesús nos dio que es el predicar bajo el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, ¿verdad? Arrepiéntase y vuélvase a Dios. Ese fue el mensaje de Jesús cuando ingresó él por primera vez en el escenario. Arrepiéntase y vuélvase a su pecado. Y crean en Dios, dice. Ese tiene que ser el mensaje de Cristo ahora. Ese tiene que ser el mensaje de la iglesia ahora en el mundo que está corrompido. Ahora, también Jesús, cuando decimos que lo guarde del mal, también debemos agregar que nos guarde de la mundanalidad, que destruye la diferencia entre la iglesia y el mundo. ¿Se acuerdan que la iglesia tiene que tener muchísima diferencia en el mundo? ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que Jesús viene a buscar una esposa vestida de blanco, ¿verdad? Una iglesia sin arruga, ¿verdad? Y sin manchas. ¿Se acuerdan? O sea que hay diferencias y nada, ¿verdad? Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Un grupo de cristianos sin mancha ni arruga. Ahora, eh, ¿y qué se supone que se arrugaría o mancharía nuestra vestidura? La mundanalidad. La mundanalidad. Agarrar las cosas del mundo y meterlo dentro de la iglesia para que usamos eso para atraer a las personas. Mucho ojo. Dice, esto consiste en asimilar su forma de pensar y actuar. Dentro de estos peligros hay varios que parecen estar golpeando con fuerza. Y sabemos, ¿verdad?, que la mundanalidad se ha adentrado demasiado en la iglesia, ¿verdad? Bailes sensuales, cantos sensuales, hasta la música cristiana que vos escuchás y escuchás bien y esperando, pues este que está hablando ya se está desviando un poco ya de lo que es la santidad. Jesús pidió para que nos guarde de esas cosas. Eh, otro punto en el que debemos ver con mucha frecuencia también, el cristianismo se ha asociado con los gobiernos políticos de cada época. ¿Verdad que sí? En diversos países y reinos de este mundo. Y mira, vos sabés que ese político que le vamos a llamar, le vamos a orar por él. Vamos a poner nuestra mano. Está bien, pero no nos asociemos con la política. ¿Cuáles fueron los grupos que crucificaron a Jesús? Obviamente que estábamos todos ahí, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los grupos principales que crucificaban a Jesús? El grupo religioso. ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes le agarraron a Jesús? Le golpearon y le indagaron. ¿Qué grupo fue eso? Grupo religioso. ¿Y después qué hicieron? De nosotros no le podemos matar a Jesús, vamos a llevarle a quién? Al poder político. Y le llevaron junto al gobernador de esa época, a Pilato.
Ahí se unió el grupo religioso con el poder político y mataron a Jesús. Dice, fue una triste realidad cuando en el siglo IV la iglesia empezó. Acá tenemos una historia en la cual vemos, ¿verdad?, que muchos años anteriores el cristianismo se unió con lo político, ¿verdad? Pero pensemos en esto. Hasta ahora nosotros muchas veces pensamos, no, nosotros los cristianos tenemos que hacer esto para poder cambiar el país, ¿verdad? Pero, ¿qué Jesús nos dijo? Guárdense del mal, no se contaminen. Otra fuente, otra fuerte tentación está siendo el materialismo. ¿Verdad que sí? Jesús dijo que lo guardes del mal. Ahora, ¿qué otro mal puede afectar la santidad de la iglesia? Dígame usted, el materialismo. ¿Y saben qué? Lastimosamente, el evangelio de la prosperidad. Es el materialismo, es la predicación enfocada a lo material. Vos sabés que, y si Dios quiere que yo sea rico, no es así. La iglesia debe estar enfocado ¿a dónde? En la predicación de la palabra basada en el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no en el materialismo. ¿Saben qué? Eh, por ejemplo, vamos a decir algunos ejemplos. Algunas iglesias de hoy parecen medir su éxito en base a valores puramente materiales, como cantidad de personas. No, vos sabés que, mira, vos, no, yo acá tengo 1000 personas. Dios no bendice con esta persona. No es así. Usted, no, nosotros somos 5 nomás. No, Dios no le bendice a usted. No es así. Nosotros, Dios nos mira esas cosas, ¿verdad? Y muchas veces hay pastores, hay líderes, hay falsos apóstoles que nos quieren luego decir que en donde hay más gente en la iglesia, ahí es donde Dios obra máquina, ahí es donde la obra del Espíritu Santo es más fuerte. Pero eso es una tentación hacia el materialismo. Medir el éxito por la cantidad de personas que asisten en una iglesia. Tengamos mucho ojo con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. De ahí, ¿por qué vos te vas ahí? ¿Y por qué ahí? Pues más o muchas personas hay. Más o muchas. ¿Y por qué te vas ahí? Y ahí pues, yo me siento bien. No, la iglesia no es para que vos te vengas y te sientes bien. La iglesia es un lugar donde vos venís herido, defraudado, triste y la palabra de Dios trabaja en tu vida. La iglesia de Jesús no es aquel que te motiva. El pastor no es un motivador. El predicador no es un motivador. El pastor, el predicador está hablando la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer espiritualmente, conocerle a Dios. Eh, Otra cosa también, el presupuesto económico, ¿verdad? No, y vos sabés que esa iglesia tiene mucha gente y su economía es feroz, luego, y queremos, eso es materialismo puro. La grandeza de su edificio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo miraba de la iglesia donde yo voy, es de 4 pisos lo allá, y vos te vas acá en el ascensor si quieres, y te acá escalera si quieres subirte, y vos podés irte en un globo así medio aerostático lento luego para poder escuchar el mensaje. Esos son materialismos que se introdujeron en la iglesia. O muchas veces el currículum también del líder o del pastor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús eligió a personas comunes, ¿verdad? Y ¿se acuerdan cuando el gobernador dijo, ¿quiénes son estos que son gente del vulgo? ¿Quién le enseñó a esto a hablar así, decía, ¿verdad? O sea que Dios no es porque uno tenga un currículum espectacular y a ese tenemos que seguirle. No, pues vos sabés que hizo un masterado en teología, vos sabés que esto. No, pero espera, no, vamos a escuchar qué dice. No, pero su currículum. No, vamos a escuchar qué dice. ¿Verdad? Vamos a escuchar qué plantea, qué argumentos tiene, si son argumentos bíblicos o si son argumentos extra bíblicos. Eh, y muchas de estas iglesias prestan, con mucha frecuencia, prestan muy poca atención a la fidelidad a la palabra de Dios. O sea que muchas veces no se predica más la palabra de Dios, sino que saben que el materialismo también que es que yo les hable de mi vida personal y de mi éxito. ¿Y cuántos líderes son así, verdad? Hablan de su éxito, de su vida. No, nosotros no tenemos que estar hablando de nuestras vidas, nosotros tenemos que estar hablando de Jesús.
Tenemos que estar hablando la palabra de Dios. Este, otra cosa también, tenemos que tener en cuenta de que, ¿sabe? Dice Jesús que lo guardes de mal. ¿Cuál es un mal también que puede estar presente dentro de un grupo religioso? El usar a ese grupo religioso para hacer, como para hacer una máquina de dinero, ¿verdad? No, vos tenés que traer tu diezmo. Si vos no traes tu diezmo, vos perdiste tu salvación. Y cuando traiga mi dinero, y ahí vas a recuperar tu salvación. Y si no doy este mes, un mes, entonces no vas a perder tu salvación. Y el próximo mes, y el próximo vas a recuperar. No es así las cosas de Dios. Estamos hablando de una salvación segura, que Jesús dice, gócense ahora. Mi gozo sea completo en ustedes, dice. No es porque por lo que vos tenés que dar o lo tenés que hacer. Este, otra de las amenazas de la iglesia en nuestro día es el relativismo, ¿verdad? ¿Qué es el relativismo? Es el que niega la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, viene aquel líder, aquel, qué sé yo, apóstol, profeta, pastor, como quiera llamarlo, viene el otro y dice, mira, nosotros creemos así. Y el otro dice, no, verdad, nosotros creemos así. Aparece un tercero, pero nosotros creemos así. Entonces, hay tres verdades ahí, ¿verdad? Ese es el relativismo. ¿Y dónde está la Biblia de estos líderes? Porque si vos conoces la Biblia, no hay relativismo, hay una verdad absoluta. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay solamente una verdad, que es Jesús. Yo soy la verdad, dice. Entonces, de todas estas cosas nosotros, Jesús ya oró ya por nosotros hace 2000 años y dice que lo libre de estos males, decía. Y nosotros vemos y sabemos, y yo sé que ustedes saben, y yo sé, que muchas iglesias es como que como niños otra vez empiezan a repetir estas cosas. Y Jesús ya nos había pedido por nosotros para que no caigamos en estos males. Entonces, otra cosa también dice de lo que de lo que Jesús oró para que nosotros podamos guardarnos es del secularismo en nuestra sociedad, ¿verdad? Que parece obligarnos a vivir en este mundo como si no hubiera nada más de lo que se ve. Eso es lo que hablamos, ¿verdad? Mira, cuando dentro de una iglesia entra el secularismo, ¿sabe qué pasa? El cristiano dice, yo soy del mundo. Ya puedo buscar la riqueza, puedo buscar el poder, la fama, el dinero. Voy a pedirle a Dios que me dé riqueza, voy a pedirle a Dios que me dé este trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se secularizó. ¿Y sabe qué hace la secularización? Nos olvidamos de la resurrección. Y nos olvidamos que algún día tenemos que morir y rendirle cuenta a Dios. Y nos olvidamos de que Jesús nos dijo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Eso no tenemos que olvidarnos. Bueno, continuando, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús nunca fue del mundo. Nosotros tampoco somos del mundo. Vivimos en este mundo, ¿verdad? Estamos dentro de una sociedad, una cultura, ¿verdad? Pero nuestra manera de pensar, nuestra moral y nuestra ética no son de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque fue forjado por la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Meditar de día y de noche. Dice, santifícalos en tu verdad, dice. Tu palabra es verdad. Ahora, esta santificación también muchas veces nos olvidamos de esta santificación. Porque creemos que la santificación es este, no hacer nada malo, me porto bien, no tomo, no bebo, no fumo, no bailo, eh, ¿verdad? Muchas veces pensamos que eso es la santificación, pero imagínense que un no cristiano también puede no fumar, no tomar, no ir a la fiesta, no decir malas palabras. Una persona que no es cristiana también puede hacer eso. Este tema de la santificación significa consagración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Todos los utensilios que estaban en el templo eran santificados. Y la primera cosa para que sean santificados, ¿qué tenían que tener? ¿En qué condición debían estar? Debían estar limpios.
Pero la señora israelita que vivía al lado del templo tenía también sus utensilios, que estaban limpios también. Pero ¿cuál es la diferencia? De que esos artículos no estaban consagrados a Dios. Ahora, los cristianos, la primera cosa que tienen que hacer es limpiarse. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, le iba a lavar los pies a Pedro y dice, no, vos no me vas a lavar los pies? Y entonces Jesús le dije, los que están limpios, todos ustedes están limpios por mi palabra, decía Jesús. ¿Se acuerdan? Y solamente faltaba lavar los pies, la santificación. Nosotros, todos los cristianos deben estar limpios delante de Dios y consagrados para Dios. No existe una cosa que yo los domingos nomás luego soy cristiano y de lunes a sábado hago mis corrupciones por ahí, miento por ahí, hago esto, hago aquello, hago eh, hago todo lo que sea, lo que no corresponde a las cosas de Dios. No, un cristiano es aquella persona que todos los días pide perdón a Dios. Límpiame, Señor, si he pecado, ¿en qué debo pedirte perdón? Y ya no lo vuelvo a hacer. Eso es quedarse limpio todos los días. Y eso también lo vemos en la purificación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que todos los sacerdotes tenían que lavarse y después entrar en el templo, ¿verdad? Limpiarse y lavarse. Y santifícalos en tu palabra. La santificación no consiste en la ropa que vestí, no, yo uso esto porque así yo uso la pañoleta, no, yo uso esto, yo hago, yo no le miro lo a eso, yo no tengo tele, no tengo celular, no, eso no consiste la santificación consiste en que tú te consagres a Dios. O sea que digas, Señor, tú eres mi prioridad. Si vos me llamas, acá estoy. Si yo, obviamente que Jesús me llama ahora, acá estoy. Entonces, dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál es el recurso que usa Dios para santificarnos? La Biblia. Santifícalo en tu verdad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir nuestra santificación? Nosotros podíamos medir nuestra santificación. A ver qué grado, qué nivel de santificado estoy. ¿Sabe cómo puedo hacer? ¿Podés repetir 5 versículos de memoria? ¿Podés hablarme de la vida del rey David? ¿Podés hablarme de qué milagros hizo Jesús? ¿Verdad? No, y vos sabés que yo apenas un versículo estoy aprendiendo la mojina, pero hace 5 años que soy cristiano. Entonces, para que nosotros seamos santos, tenemos que día y noche, como le dijo a Josué Dios, día y noche meditar en la palabra de Dios. No es porque yo hablé en lenguas, no es porque yo giré en el suelo, no es porque yo me caí, no es porque yo corrí, me hace santo. No, acá dice, santifícalo en tu verdad, dice. Aquí Jesús está diciendo a Dios, santifícalo en tu verdad. Después le dice a Jesús, tu palabra es verdad, le dice. No es aquel que se cae y se gira. No es aquel que la forma en que se viste. No es aquel que, no, yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto. No. La santificación es conocer la Biblia. De conocer la palabra de Dios. Leer la Biblia. Bueno, dice, para seguir, vamos a leer el versículo 18 hasta el 20 para como último apartado. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Como me enviaste al mundo, imagínense, que parece simple versículo, ¿verdad? Parece simple, todo el día lo leemos. Como tú me enviaste, dice Jesús, así yo los envío. Imagínense, qué privilegio de ser enviado por Jesús a la manera que Dios le envió a Jesús. Imagínense, qué privilegio sería, ¿verdad? No, no, cualquier persona que te está enviando. Eh, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Dice. Este, a continuación el Señor identifica la santidad de su pueblo como el resultado de su propia santificación. Jesús se santifica y nosotros al santificarnos, Él se santifica a sí mismo.
Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Uno de los efectos de la muerte del Señor en la cruz, que todos los creyentes tenemos claro, es la nuestra justificación. Pero aquí el Señor subraya otro propósito, no menos importante, nuestra santificación. ¿Cuál es el propósito de Jesús para nosotros? Nuestra santificación. No es que hablemos bonito, no es que no hagamos ciertas cosas, no es que hagamos ciertas cosas, ni no hagamos ciertas cosas, sino que nuestra santificación, nuestro conocimiento de Dios. Después dice, no ruego solamente por estos, también, sino también por los que han de creer por la palabra de Dios. Jesús ya estaba orando ya por nosotros, por todos los que están aquí, por todos los que están escuchando, por todos los que son cristianos. Jesús hace 2000 años ya estaba orando por nosotros. ¿Y por qué somos nosotros cristianos lo que somos ahora? Porque los discípulos empezaron a proclamar el Evangelio y gracias a los discípulos, a la proclamación de los discípulos del Evangelio, nos llegó a nosotros hasta nuestros tiempos. Ah, qué suerte, gracias a los discípulos yo soy cristiano. No, nosotros tenemos que seguir haciendo esa obra. Nosotros somos parte de esa cadena hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Hay que predicar a tiempo y a destiempo, dice. No hay un tiempo que no, yo lunes a sábado no predico. Domingo si voy a hablar en lengua, voy a girar, voy a predicarle al hermano. No, no. Nuestra vida tiene que ser siempre una vida de predicación. Una completa predicación. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice. Por nuestra palabra, por la palabra de los discípulos y por nuestra palabra. Entonces, hemos separado nuestro estudio en 3 partes. En la primera parte hemos visto que la salvación es segura, que Jesús nos dijo que nos gocemos para que nuestro gozo sea completo. Y en segundo punto hemos visto cuál es hemos visto los creyentes en el mundo, cómo es el mundo, cómo somos los cristianos, ¿verdad? Y en última parte hemos visto la santificación de los creyentes en el mundo. Entonces espero que este estudio le haya servido. Nos veremos en otra ocasión para continuar nuestro estudio bíblico. Que Dios les bendiga.